especiales este cambio, ¿no es cierto? Porque todavía no habíamos logrado definir exactamente si lo que el gobierno se proponía estaba realizándose o no. Había ahí una especie de ambigüedad, digamos, de duda. Y la otra cosa real es que el tema de Odebrecht y compañía ocupan un espacio tan grande y generan permanentemente tanta atención que se descuida a veces la evaluación, el debate y el análisis político, como es costumbre habitualmente en procesos como los que vive el Perú. Pareciera que en realidad la parte propiamente política todavía está entre desatendida o no bien orientada. Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento donde la política de lo público se hace más relevante. Hemos vivido no solamente unas semanas de huaicos y desastres naturales, en el fondo hemos tenido un huaico político durante todo el 2018 que viene arrasando con la sensación de la gente de confianza en lo propio, en lo suyo. Yo siempre digo que la gestión pública no se siente ni en el discurso ni en la narración de la gente, se siente en el bolsillo y en el corazón. Y finalmente, si tenemos indicadores de gestión pública bastante pobres, si finalmente el gobierno está empezando a sentir la caída en su popularidad por la falta del acto de la gestión pública, que es satisfacer las necesidades de la gente, y cierto cansancio de un proceso confrontacional tan doloroso y tan triste y tan desgarrador que ha sido para el país lo que ha sucedido en 2018 con las noticias políticas, con los enfrentamientos y con todo este ambiente que finalmente ha diluido la esperanza de la gente en la política. Y entonces aquí es donde yo creo que el mandatario tiene la gran oportunidad de ponerse como estadista y dejar quizás el espacio político donde empezó su gobierno tratando de desmarcarse de la oposición, marcar un liderazgo en el tema de la corrupción y empezar a entender que a 2 años de su mandato final, porque él debe terminar el 2021, la gente lo va a evaluar por lo que es la gestión pública, por el bolsillo y por el corazón. Y en ese sentido creo que hay una deuda del Ejecutivo con la ciudadanía. ¿No ha habido gestión pública? Lo que pasa es que no se siente la gestión pública, no se siente en el bolsillo, los indicadores de economía no han sido los mejores. Que se sienta porque el volumen de las necesidades sobrepasa largamente de lo que se dispone. Y pero ese es un discurso real. Lo que queda realmente claro es que el gobierno, no, en general, la administración pública, el gobernar en el Perú, es una tarea imposible en la medida en que estamos muy desorganizados. Formulamos una serie de islas que no se incorporan ni saben cómo trabajar comunalmente, etc. Es decir, hay una flaqueza y una debilidad política a la que se añade algo mucho más serio, que es la poca preparación de algunos de los que están en el gobierno. Y eso se da porque finalmente en política moderna, con lo que se está haciendo en países modernos, es no solamente entender la política local, los problemas políticos del Congreso y de todas esas cosas, sino hacer prospectiva de gestión pública. Realmente estamos reconstruyendo o intentamos reconstruir el país mirando qué es lo que necesitamos para el próximo quinquenio. Mire, vamos a llegar al bicentenario casi sin ninguna meta cumplida de las que se anunciaron, como usted dice, Raúl, hace años por anteriores mandatarios. El mismo presidente de la República, Vizcarra, tiene en deuda su mismo discurso que dijo cuando empezó y cuando fue a Piura, diciendo acá no se ha avanzado y no se va y esto no lo voy a permitir. Quiere que cómo estamos empezando el gobierno. Por eso yo creo que en el fondo no se pueden decir con el clima que tenemos. Por eso digo, hay errores que se comienzan a pagar ahora, pero es un buen momento para el presidente para colocarse en ese espacio. La otra cosa que me preocupa a mí en realidad en ese sentido es la desarticulación política entre todos los actores. Y eso depende del Premier. Y yo donde creo que allí el presidente del Consejo de Ministros saliente tenía probablemente un rol en su momento de ser una suerte de espadachín político en toda esta escaramuza que tuvimos en el Congreso de la República. Pero hoy no necesitamos un premier así. Necesitamos un premier justamente que articule a los ministros, que los haga trabajar y que haga visible el trabajo, porque tenemos ministros escondidos, que la gente no los conoce y que la gente necesita saber qué es lo que estamos haciendo por el país. Justamente eso me pregunta. Se está barajando ya una serie de nombres y el perfil tiene que ser en estos momentos para muchos más técnico que político,
y para otros viceversa. En el caso de los ministros, ¿no? ¿Cuáles son los sectores, crees, Henry, que han cumplido con las expectativas y otros no, que obviamente requieren de un oxígeno, un cambio? Sí, a mí me parece bien interesante declaraciones como del ministro Alfaro, y yo puse ayer un tuit diciendo de que por el Día Internacional de la Mujer un bonito gesto sería volver a pensar en tener una premier mujer, porque las que hemos tenido han dado muestras de suficiencia en la articulación de la gestión pública. Beatriz Merino, Ana Jara, Mercedes Arauz, algunas premiers que han dado esa muestra y esa necesidad que tenemos de articular. Lo que yo creo que el presidente debe evitar caer en algún tipo de consejo que lo lleve a volver a usar un premier de carácter político y volver a la confrontación y volver al escenario, la estrategia de quiero recuperar puntos en la popularidad volviendo a la confrontación y a la polarización política. Yo creo que sí. En ese lado tiene que cuidarse para que el populismo no es malo en tanto lo ejecutes, en tanto si tú le dices a la gente voy a reconstruir y esto lo de Piura no va a volver a suceder, lo haces, pero si no lo estás haciendo, comienzas a tener las consecuencias que estamos pasando. Entonces yo sí creo que debe ser un premier o una premier con mucha capacidad, no solamente técnica de gestión pública, pero de articulación política. ¿Y qué tanto lo ha perjudicado al presidente y al gobierno en términos generales esta especie de desarticulación con su propia bancada en el Congreso? Yo no sabía cuál es la bancada oficialista, si es contigo, si va a ser por el cambio, si es otra que nombre se medio en estos momentos, que reúne también a varios ex integrantes de la bancada oficialista. Sí, yo creo que ahí van a todavía tiene un problema grave el presidente porque tiene 2 años más de mandato y finalmente necesita articular políticamente con su bancada. Y justamente creo que la presencia del premier Villanueva no fue necesariamente un buen articulador político, tanto en los ministros como con su bancada política para poder gobernar. ¿La necesita o no? Hay voces que dicen que no necesita la bancada. Yo creo que siempre un presidente de la República, y veamos otros casos de presidentes anteriores, necesita, aunque sea una bancada pequeña, pero una bancada que responda a los intereses políticos del presidente, y ahí es donde yo pienso nuevamente que el presidente debe tener cuidado en buscar cuál es el norte político que él quiere para el país y para su proyecto político, porque es lógico que él pueda tener un proyecto político, y no necesariamente estar jugando para proyectos políticos de otros, que después de un año lo vayan a dejar, como soltaron a PPK, algunos que sostenían a PPK y le hicieron hacer cambios y después lo soltaron. Yo creo que ahí el presidente tiene que recordar que este es un momento de pensar en el país más que en proyectos políticos particulares. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Culminamos la ampliación de noticias y vamos luego a Enfoque de los Sábados. Tenemos 2 temas